Dios les bendiga. Buenos días. Es un gusto hablar con personas que tienen la actitud de valorar la palabra de Dios, y creo que en ustedes es así, y por algo estamos o están aquí congregados. Gracias a Dios por esas oportunidades tan grandes, porque siempre Él tiene, a lo mejor hablo hora y media, y a veces Dios ocupa nada más un minuto de esa hora y media para hacerte saber algo que Él quiere. Qué amoroso y qué bueno es Dios. ¿Les parece si le damos gracias y pedimos que esté con nosotros en esta mañana? Padre, gracias, porque aquí estás con nosotros, porque sabemos que aún te interesa instruir al ser humano, pues tu palabra dice, tú enseñarías a los pecadores el camino. Toma mis labios y mi vida y habla a cada persona que en estos momentos está aquí presente o que está conectada. Gracias de antemano, Señor. Amén. Amén. Muy buenos días, repito, y me dirijo a todas las personas que en estos momentos están en línea. Estamos transmitiendo, como siempre, desde Tehuacán, Puebla, en México, para este país y para el resto del mundo, en todos lados donde en estos momentos nos escuchen. Estamos en línea, sin, ¿cómo poder llamarlo? Sin censura, espero que me entiendan el término. Que todo el mundo escuche lo que Dios quiere hablar. En algún momento nosotros meditábamos y decíamos, si salíamos al aire como en estos momentos, que puede haber gente malintencionada que nos esté escuchando. Pero en realidad, si falsos ministros como Cash Luna no les importa vomitar a nivel internacional y nacional en sus países, y predicadores de todo tipo no les interesa y no tienen vergüenza, que deberían de tenerla, y lanzan sus predicaciones para todos lados, nosotros vamos a hablar la verdad y que todos las escuchen, aunque pueda haber gente malintencionada, ¿sí? Escuchando. Créanme, y lo dije hace rato, que estoy en lo personal muy agradecido con Dios. Llevamos 19 estudios acerca de la familia, en donde en cada uno de ellos Dios ha mostrado su amor, y digo su amor porque el hecho de que entendamos algo de parte de Dios en un estudio es su amor. Gracias a Dios por la gente que ha sido sensible y ha estado reconsiderando su vida y corrigiendo, ya sea en su matrimonio, ya sea hacia con sus hijos, ya sea cualquier situación de la que en estos 19 estudios hemos venido hablando. Eso es algo muy hermoso. Hace 8 días, si ustedes recuerdan, hablamos acerca de aquellos medios que distraen a la familia, que lastiman a la familia, que afectan a la familia, como lo es el celular, como lo es el acceso a YouTube, como pusimos las pruebas y los ejemplos. Y espero que Dios toque el corazón de cada padre para que tome decisiones verdaderas al respecto y decisiones firmes, porque finalmente el que no lo haga va a beberse las consecuencias, porque las consecuencias vienen, ¿sí? Hoy voy a dar otro tema que es muy importante y es referente a los hijos. Dirá algún padre, que bueno, que sigan hablando acerca de los hijos y cómo vamos a tratar a nuestros hijos. Pero bueno, voy a hablar de los hijos, pero ahora desde otro enfoque, ¿sí? Sucede que hace alrededor de 12 o 13 años atrás, siempre he tenido preocupación por los padres, por la mala educación, y de muchos padres cristianos, por la mala educación para con sus hijos. Congregaba, obviamente en aquellos tiempos no era muy escuchada mi voz. ¿Por qué razón? Pues mis hijos estaban muy pequeños de alguna manera, ¿no? Pero congregaba a un cierto grupo de hermanos y les decía, vamos a interceder por los pequeños. ¿Por qué? Porque van mal.
porque son irrespetuosos, junto con ese grupo de hermanos, nos poníamos a interceder y a pedirle a Dios por los pequeños, porque los chavalos son bien tiernos, lo he dicho, tienen 9, 10 años, 5, y la verdad son muy tiernos. Entonces, nosotros con una sensibilidad nos poníamos a interceder y empezábamos de esta manera y le decíamos: Dios, de ellos es el reino de los cielos, ayúdalos. Dios, trata con ellos, sus oraciones de ellos son escuchadas, trata con ellos. Y de repente, después de haber empezado a orar, la oración cambiaba. ¿Y a dónde crees que se dirigía esa oración? Hacia los padres. Y entonces la oración era de este modo: Padre, es que los padres no están siendo lo suficientemente radicales. Es que los padres no cuidan lo que Dios les habla en la escuela dominical o cosas así de ese tipo. Y el asunto es que aquella oración que empezaba por los hijos pequeños terminaba dirigiéndose ¿hacia quién? Hacia los padres, y terminábamos orando y a veces hasta indignados con los padres. Porque no los educan, porque los dejan hacer berrinche y no hacen nada, ni dicen nada, porque los dejan en sus pasiones, porque no son firmes, porque no les dedican tiempo, porque no los aman, y terminábamos, lo que aquella oración empezó con una ternura, terminó con una indignación. Ternura hacia los hijos e indignación hacia los padres. Y entonces eso creo que era del Espíritu Santo, porque la Biblia sostiene, y es una ley bíblica, casi invariable, que los hijos son el reflejo del Padre. Jesús dijo: no puede hacer nada el Hijo, sino ¿qué? Exacto, lo que ve hacer al Padre. Y en otro momento Jesús dijo: la sabiduría, tu sabiduría, tú que dices cristiano, tu sabiduría es justificada por tus hijos, por tanto ellos serán tus jueces. Ahí está el papá: no hombre, yo hablo en lenguas, yo predico, yo he ganado un montón de almas. Oh, qué bonita sabiduría. Pero va a ser justificada por sus hijos, porque si el niño le pega a otro, si escupe, y dices que es cristiano, estás pero bien perdido, quizás. Te lo digo en serio, esa es la realidad. ¿Sí? La sabiduría es justificada por los hijos y ellos son nuestros jueces. Es casi una regla general en la Escritura que cuando los hijos están mal es porque los padres están mal. Es la mayor parte de veces, aunque existe por ahí alguna esperancita de que haya padres que hayan educado bien a sus hijos y que de alguna manera se les puedan desviar. Sí, eso sí existe en la Biblia. Pero la regla general, por las promesas de Dios y por lo que Dios dice, que si instruyes al pequeño, cuando fuere viejo no se apartará de él, y muchas otras promesas, debe de ser que tus hijos sean diferentes, o por lo menos sujetos, si es que te dices cristiano, ¿sí? Entonces, decía, terminábamos orando por los padres y creo que, y reflexionando después, terminábamos en el sentir de Dios. Empezábamos orando en nuestra carne y nuestra ternura, repito, por los pequeños, y terminábamos en el sentir de Dios. Y eso fue muchas ocasiones. Así que eso me obligaba en aquel momento a exhortar a los padres y reunirlos. Obvio es que no faltaba el padre que decía que eso era muy exagerado. Obvio es que no faltaba el padre negligente. Obvio es que no faltaba el padre exagerado, como ya lo estudiamos en todos estos días, ¿verdad? Y finalmente, los niños, o la mayoría, crecieron. Y si me preguntas dónde están, te hablo de hace 12 años. Si me preguntas dónde están, basta con decirte que no están. Eso es todo lo que te puedo decir. Esos pequeños. ¿Por culpa de quién? De los padres. Los padres no alcanzaban el pecado. Y yo sostengo que si un padre que no educa a sus hijos viene a Cristo y quiere oír el evangelio y quiere cambiar su vida, lo primero que va a tener que hacer, o una de las cosas de las cuales se va a tener que arrepentir profundamente delante de Dios, es del daño que le ha hecho a sus hijos o que le está haciendo tiempo presente. Esa es una de las razones, porque muchos están buenos y dicen, no, yo era un lujurioso, yo la televisión ya la quité, Señor. ¿Y cuántos cuando vienen a Dios le han pedido perdón por el hecho de haber entregado a sus hijos a sus pasiones, de no educarlos, de no amarlos? No, es que eso no forma parte de las preguntas de que si ya o no te arrepentiste. No figura allí. Pero realmente una persona que se quiera arrepentir tendrá que primeramente ver el daño. Y lo dije hace algunas semanas, que conozco a una persona y lo he observado y lo he mirado, es religioso en su vida,
Y yo he dicho, si esa persona se tiene que arrepentir, lo primero que va a tener que decirle a Dios es: perdóname, porque nunca eduqué a mis hijos, son unos holgazanes, son unos apasionados, no te respetan, no te buscan y el culpable soy yo. Porque es fácil culpar a ellos y decir: no quiso, lo disciplina y quién sabe qué pasará con él, que no entiende las cosas. Queridos, la sabiduría es justificada por nuestros hijos, nuestra sabiduría, o lo que decimos que es sabiduría, porque es más bien la idea. Tú dices que eres sabio, pero esa sabiduría es justificada por tus hijos y ellos son tus jueces. Así que caemos en un punto y que va a ser el estudio de este día. Porque hoy voy a hablar de 3 padres que destruyeron y que lastimaron a sus hijos: Elí, David y Samuel. Hermano, es que ellos eran hombres de Dios, o por lo menos los dos de ellos se veían hombres de Dios, ¿verdad? Y el otro en algún momento lo fue, en el caso de Elí. ¿Saben ustedes que la Biblia no es un libro de apariencias? ¿Sabes que si de alguna manera yo hubiese existido en aquel momento, la Biblia, y tú hubieras existido, la Biblia reflejaría tus faltas y tus pecados, aunque seas cristiano? Porque un cristiano sí puede llegar a caer en pecado, y eso es bíblico. Ese perfeccionismo no existe, que digan: no, nunca peca el cristiano. Después de que eres cristiano, ya nunca peca. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Y qué pasó con David? ¿Acaso no eran cristianos? La Biblia no es un libro de apariencias. La Biblia te describe tal cual las faltas aún de los hombres de Dios. Así, mira, te las desmenuza, pero bien explicaditas, ¿sí? Te desmenuza el pecado de David. Ustedes han visto o han leído cuando David pecó. ¿Por qué no dijo Dios: vamos a ocultar el pecado de David para que la gente no se tropiece? No. Simplemente Dios quiere reflejar allí que son seres humanos falibles y el único infalible es Dios, claro. Desde luego, y para que nadie me malinterprete, si una persona peca en la iglesia no va a decir: ay, pues somos imperfectos. No, hombre, si fornicó, que se vaya, que se largue de la iglesia, que se quite ese perverso entre vosotros. Eso también lo sostengo, ¿sí? Pero la Biblia no es un libro de apariencias. No es porque fuera el gran profeta Samuel o el dulce cantor de Israel, la Biblia iba a ocultar las cosas que hicieron mal ellos, de alguna manera, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de estos 3 padres, recordando que la Escritura dice que todo lo que está escrito, dice allá en Corintios, todo lo que está escrito, refiriéndose a la conducta del pueblo de Israel antes, cuando salió del desierto, pero se aplica el principio para todo, ¿sí? Es que esas cosas están escritas para nuestro provecho y para que no hagamos así como ellos, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no forniquemos como ellos fornicaron. Y yo agrego, para que no hagamos ni nos comportemos como ellos, aún como los hombres de Dios en el momento en que hicieron algo mal. Queridos, somos seres humanos y podemos llegar a fallar. Esa es una realidad. Entonces, qué interesante es hablar de estos 3 padres con el objetivo de que cada uno evalúe su culpa. O sea, mi interés es, por así decirlo, descubrir la maldad de los padres sobre los hijos en este sentido. Que no se sientan los inocentes y que si quieren buscar a Dios puedan también incluir en aquella lista tan grande de maldades, porque vuelvo a repetir, no ven como maldad el no educar a los hijos. No ven como maldad no educar a los hijos. No es una grande maldad ver a un hijo que miente y que la mamá le da risa, como ejemplos que te voy a poner. Y que, ay, mi hijo, y una palmadita en la espalda porque mintió. Y a los 10, 12 años es un mentiroso en potencia. ¿Eso no es pecado? ¿Eso no es maldad? Eso no amerita que le digamos a Dios: sí, perdóname por mi lujuria, perdóname por mi fornicación, pero también perdóname porque pusiste en mis manos estos pequeños y yo no quise guiarlos. No voy a decir no supe, no quise guiarlos, no quise llevarlos a ti. Llevo años de ministro y rara vez he visto una persona que venga y diga: le voy a pedir perdón a Dios, y que me diga: lastimé a mis hijos, soy culpable, yo soy el culpable, ellos están sufriendo por mi culpa. No, ahí están los padres bien acomodados, bien tranquilos. Y le dices: ¿ya le pediste perdón a Dios? Ya le pedí perdón a Dios, ya inclusive ya tiré la televisión y además el celular y todo lo que me estorba, ya lo hice. Pero rara vez, o por lo menos yo a este momento, rara vez te puedo decir que un padre me ha dicho: también dentro de todo esto, yo soy culpable por lo que es mi hijo. Que en la calle dicen que mi hijo es un monstruo. No, él no es. El monstruo soy yo.
Que en la escuela dicen que mi hijo es un irresponsable y todos allá lo tachan de irresponsable. No, él no es, ese soy yo. Yo soy el, porque yo fomenté eso, porque yo lo hice. Si pocos padres hay que tengan esta actitud. Entonces, comencemos con el primer padre. Primer libro de Samuel. Capítulo 4, verso 10. Vamos a leer esta historia. ¿Dije en el capítulo 4 o no? Sí, capítulo 4. En el versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Sí? Dice, y sigamos leyendo y con atención, con un poco de disciplina, para que entendamos todo el cuadro de lo que voy a explicar. Versículo 18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Icabod significa sin gloria. Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Cuando tú ves esta escena, y si te transportaras en tus pensamientos y sentimientos también a aquella escena y aquel momento, es un evento tristísimo para una familia. Un par de hijos muriendo en la batalla. Un par de hijos llamados Ofni y Finés. ¿Hijos de quién? De Elí, que se supone era un hombre de Dios. Y estos dos hijos mueren. Él se entera y muere él también. La nuera se entera y quizás por el impacto, la impresión, muere ella también. Y deja a un pequeño sin madre, ¿sí? Y le pone el nombre Icabod, porque traspasada había sido la gloria de Dios. El que es sensible dice: qué triste historia. Un derrumbe familiar, pero no en un asunto de divorcio o cosa semejante acá terrenal, sino estamos hablando de la muerte de dos jóvenes o gente ya grande de alguna manera, casados, y también de la nuera y de paso el propio Elí. Uno se pone a leer esto, y si eres sensible
a lo que voy a decir ahorita, te indignas con aquel padre. Este padre Elí era un padre que le he titulado o le he puesto el padre mediocre, el que corrige a medias, porque sí corrige, porque sí le dice al hijo, no hagas esto o no hagas lo otro, como ahorita lo vamos a ver. Pero Elí, si buscamos un culpable, si decimos, ¿por culpa de quién murieron estas personas? Podemos decir, fueron los filisteos, eran gente sanguinaria y odiaban al pueblo de Dios. Podemos decir y culpar a muchas personas y decir y hacer y deshacer, pero hay un solo responsable de esta tragedia familiar y se llama Elí. Y por desgracia, un hombre que se decía y llamaba de Dios. Sí, cuando leas la Biblia después de este día vas a ver de otro modo las cosas y espero que a ti te dé un poco de temor. Porque déjame decirte que aunque alguien diga o reciba estas palabras o no las reciba, como quiera las consecuencias vienen. Y alguien no esperará y va a decir, bueno, no creo que mis hijos mueran, como Ofni y Finés. Queridos, los pequeños y estas tragedias se ven continuamente, aunque no en muertes físicas, sino en muertes que traen en sus propias vidas ataduras, pasiones, cosas en la vida, sufrimientos, cosas que no pueden sobrellevar porque no fueron educados correctamente y que ahora ya grandes no pueden enfrentar la vida, ¿verdad? Y se enfrentan a muchas cosas y sí, en muchos de los casos, muertes. Como les puse el ejemplo de aquel hombre que iba a ser llevado ahí a muerte en Estados Unidos y que pidió y dijo, quiero que venga mi mamá. Y simple y sencillamente, entre agresiones, le dijo, tú eres la culpable. ¿Sí? Es como si dijéramos, y es cierto, tú deberías de estar aquí y no yo. ¿Entiendes la culpa? No, querido, si no es cosa minúscula no educar a los hijos. Es pecado no educarlos. Es pecado no ver por ellos, es dañarlos, es lastimarlos. Y que seamos, por favor, sensibles a lo que estamos leyendo. Comencé leyendo esta tragedia para después estudiar las actitudes que tenía Elí y por qué él es el culpable. Él es el culpable. Y si él no hubiera muerto en aquel día, su conciencia, y si hubiera sido sensible ante Dios, me imagino yo esta escena, que hubiera sido muy buena. Su mente hubiera estado, por mi culpa, por mi falta de carácter, por mi falta de celo por ellos, por mi falta de entrega, por mi falta. ¿Cómo puedes vivir una vida tranquila cuando sabes que tus hijos murieron y no por culpa del asesino, sino por culpa tuya, porque tú los entregaste para allá? ¿Cómo puede vivir una persona así en esa tranquilidad? No se puede. Sin embargo, él murió. Elí también cayó de espaldas porque era hombre pesado y se desnucó. Pero la Biblia sí nos deja ver cómo era la vida de Elí o cuál era su relación con sus hijos respecto a sus malas acciones. Y le puse el padre mediocre, el que sí tiene su varita pero muy romántica y que no corrige como debe de ser. El que sí le levanta que le levanta la voz al pequeño, pero no lo hace firmemente. Sí. Los jóvenes están entregados a las pasiones y es por culpa de los padres. Las jóvenes están entregadas a la fornicación y es por culpa de los padres. Esa es la realidad. Démosle vuelta a la hoja, ahí en el capítulo 2. En el versículo 22. Qué interesante saber cuál era la falta de este hombre. Porque ¿quién de ustedes, les pregunto, quiere dañar a sus hijos? ¿Quién quiere ver muertos a sus hijos? O dirá alguno, ay, no exageres, hermano, muertos. Pues es una historia bíblica, se murieron, había guerra, etcétera. Queridos, ¿cuántos jóvenes sufren en sus matrimonios, en sus vidas? Y todo por padres insensatos y ciegos que nunca vieron desde pequeños por ellos y jamás hicieron nada por ellos. Ve y escucha cómo era este padre. Culpable, repito, culpable por la muerte de sus hijos. Y le agregamos también que la gloria de Dios fue traspasada y muerta su nuera también, y por él también. Un padre que no quiso hacer las cosas como Dios quería. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22.
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hasta ahí leemos. Si tú pones atención, entenderás por qué digo que este era un padre mediocre. Dentro de mis meditaciones bíblicas, y que creo que todo cristiano que es sensible entenderá esto, te pones a pensar cuando lees esto y dices: ¿cuál es o cuál fue el problema o el pecado de él? Fíjate, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Capítulo 3, versículo 10. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, punto importante, no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. Hay decenas de padres que oyen la palabra de Dios, pero que puede más su ego, su egoísmo, su sentimentalismo o lo que tú quieras. Y sí intentan educar a sus hijos, escúchalo, intentan corregir, pero solamente hacen las cosas a medias. Solo hacen las cosas a medias, porque como dije antes, cuando te pones a meditar en estos versículos, dices: ¿pero por qué? ¿Por qué Dios fue tan severo? ¿Y por qué por culpa de Elí vino esta tragedia en su casa? ¿Por qué? Si yo leo aquí en su palabra que él habló con ellos. O sea, fíjense, Elí no se quedó callado. O sea, Elí vio y escuchó acerca del mal que sus hijos hacían. Y no fue el padre que dijo: bueno, son seres humanos, pues todos pecamos. No, Elí fue. Elí quiso y tomó cartas en el asunto. Velo y escúchalo y léelo. Él tomó cartas en el asunto. Pero ¿sabes como quién tomó cartas en el asunto? Como muchos padres que sí hacen cosas por sus hijos, pero no con la suficiente radicalidad y con la suficiente fuerza para poder estorbar en el pecado a sus hijos. Dice, cuando tú lees, y podrías decirle a Dios: ¿por qué lo juzgaste, Dios? ¿Por qué vino esta tragedia? Si aquí dice que él habló con ellos, los llamó y les dijo. ¿Sí leyeron qué les dijo? ¿Qué les dijo a sus hijos? ¿Se quedó callado Elí? ¿Qué les dijo? Hijos, eso está mal. Como aquellos padres que yo los he visto y escuchado. Una vez le dije a una madre, creo que le he puesto el ejemplo, y le dije: tu hijo acaba de decir una mentira. Le tuve que decir como 2 o 3 veces, porque la mujer estaba más, no sé si se hacía que me oía o que no me oía. Pero le dije: mira, es una mentira comprobada. Él mintió, ella se decía cristiana. Y hasta hoy se dice cristiana y dice que vive por la gracia de Dios. Muy tranquila, la ves con una paz. Que dices: ojalá Dios despertara su conciencia y viera cómo lastimó y destruyó a ese hijo, que en aquel entonces pequeño, ¿sí? Y que decía mentiras y que, ¿sabes? Apenas medio que me escuchó
Y era de la que le decía a su hijo, era muy común que le decía, hijo, es que no quiero decir el nombre para que no sepan quién es, porque tampoco quiero exhibir a nadie, pero por así decirlo decía, ay Pedro, ¿por qué andas diciendo esas mentiras? Eso está mal, ¿eh? Eso está mal. ¿No has visto padres así? Que se dicen cristianos y que dicen que están haciendo las cosas bien y que no son de los que se quedan callados, repito, y que no celebran lo que el hijo hizo, pero que lo hacen a medias. O porque le dicen, ahorita hablamos en la casa, ahorita hablamos, y tú te quedas y dices, oye, va a hablar con él, o sea, va a tomar cartas en el asunto, y sí lo hace, pero lo hace a medias, lo hace por compromiso, lo hace porque le dijeron en la religión, porque tiene que darle cuentas al pastor, porque no se quiere sentir tan mal delante de la presencia de Dios, ni con su conciencia, y para que Dios no diga a Dios, fíjate, yo lo hice Dios, yo sí le dije a mi hijo, no hagas eso. Elí hacía eso, Elí no se quedaba callado, pero era el padre que lo hacía a medias, es aquel padre que un hijo empuja a otra, y a otra pequeña, a su hermana, compañera de escuela o lo que sea, y se cae la pequeña, llega a casa y le dicen, y lo agarra y lo jala de las orejas y le dice, y lo jala para acá y no lo vuelvas a hacer. Padres que dañan, padres que lastiman, padres que sí corrigen, padres que sí toman acciones, pero acciones mediocres como no queriendo, como aquel dicho que sale a buscar trabajo pero rogando a Dios no encontrar. Así, padres que agarran la vara rogando a Dios no darle a sus hijos y no tomando acciones verdaderamente firmes, y esto fue lo que hizo Elí. Y así destruyó a sus hijos. Y de esto se tienen que cuidar los que se dicen cristianos, porque es más enfático en ellos, ¿sí? Corriges a medias, regaños a medias, grititos ahí medio pujidos que ni quieres dar la verdad. Y de eso te va a condenar Dios, querido. Que es mejor decir, no le hagas nada. Nalgadillas sobre de un pantalón de mezclilla y abajo el pañal todavía. Cosas que no sirven, y que si vas a hacer eso, mejor no lo hagas. Porque eso es lo que hizo Elí. No tenía carácter, no tenía firmeza, no tenía decisión. Es el padre mediocre, es el que lo hace a medias, es el que nadie le puede debatir y decir, a ver, tú no corriges a tus hijos, porque él va a decir, yo sí los corrijo. Es que Ovni y Finés hacían esto. Les dije, no hagáis eso, mis hijillos. ¿No ves que el pueblo se está enterando? Y si pecas contra Jehová, pues es diferente a que peques con el hombre, porque te juzga el hombre si pecas contra el hombre. Pero si pecas contra Dios, wow, hasta le aventó un medio juicio. Porque así son muchos padres. Muchos padres, querido, que sí están dispuestos, o que ven a la esposa que le está corrigiendo a los hijos, o viceversa, y que ya no le des tanto, Oye, escupió a la maestra, oye, escupió a aquel, oye, dijo una mentira, oye, lo llamé y me dijo 2 veces que no. ¿Y tú quieres que le sobe la nalga? Estás mal. Esos son los padres como Elí. Esos son los padres que tienen el espíritu de Elí, y que les va a pasar lo mismo exactamente, y les está pasando lo mismo que le pasó a Elí. Van a ver la tragedia de sus hijos, pero algunos padres son tan engañados que todavía cuando vean la tragedia de sus hijos, todavía van a decir, pues yo los instruí, yo les dije. Este es el peor padre que puede haber. ¿Por qué? Porque es el engañado. Es el que está engañado. A nuestros hijos no hay que sobarlos cuando hacen cosas malas. Mi hijo, cuando le he corregido, voltea y me dice, papi, me dolió. Le digo, ¿por eso, hijo? ¿Por eso te pegué? ¿Para que te duela? Para sobar niños, ¿verdad? Escucha bien cuando Dios te ve, que tu hijo está haciendo unos berrinchotes y les das una sobadita nada más. Y hasta las discusiones están entre el esposo y la esposa, ¿sí? Y dicen, no hay que ser tan exagerados, hay que buscar otros medios, hay que ir al psicólogo. Cristianos yendo al psicólogo. Cristianos yendo al psicólogo. Si vas a ir al psicólogo, pregúntale primero y dile, oiga, ¿usted tiene hijos? Si te dice sí, como dije la otra vez, ¿cómo son tus hijos? Sí, porque te va a dar un consejo. Y dije la otra vez, tú no puedes pedirle consejo a una persona, no puedes ir y pedir consejo de economía a una persona que tiene 6 deudas en 6 financieras. ¿Y qué te va a poder decir él acerca de la economía, de ahorrar, de organizar bien el dinero si está endeudado con todo el mundo? Así es cuando corremos a pedir consejos terrenales y no aquí en la Escritura. Queridos, Elí mató a sus hijos. Elí mató a Ovni. Elí mató a Finés.
Elí no amó a su nieto que ya venía. Elí no amó, porque si hubiera amado a su nieto, no hubiera actuado así. Elí actuó mal, escúchenlo. Y estas cosas, repito, quedan escritas aquí en la Escritura. ¿Cuántas veces el niño mañoso viene y te explica algunas cosas, te da algún engaño ahí nada más, y tú te lo bebes porque no quieres ser profundo, porque no quieres ser radical con ellos, porque llegas a casa y te dan quejas de ellos y dices mañana lo veo y pasó mañana y no lo viste y pasó el otro día y no lo viste, ¿verdad? Y ya cuando lo quisiste ver, pues lo hiciste a medias. Oye, hijo, ¿qué hiciste eso antier? ¿Y por qué lo hiciste? Y ya para después de 2 días el pequeño ya buscó una mentira y un engaño y ya no pasó nada. Y el padre ya no hizo nada. ¿No es grave ser lujurioso? Alguno dirá sí. ¿No es grave mentir? Otro dirá sí. ¿No es grave robar? Otro más dirá sí. Pero yo agrego, no es una ofensa a nuestros hijos el corregirlos a medias. Queridos, tira a la basura tu vocecita barata, económica, tu vocecita romántica, porque alguien te dijo que no hay que hablarles duro, que no hay que mirarlos feo, dijeron unas personas, ni señalarlos. ¿No dice la Escritura que Dios, refiriéndose al ser humano que actúa mal, Él es como ojos de llama de fuego? Así dice la Escritura. No, queridos. Y los que en algún momento dado quieran entender un poco más esto que estoy hablando, llevamos 5 o 6 enseñanzas acerca de los hijos, en donde hablé del amor, que esa prédica nos bendijo mucho Dios y que mucha gente o varias personas han escrito en ese estudio, está en Remanente 67, ¿sí? Porque no soy un predicador que invita a la gente a que golpee a sus hijos. Dios me libre de semejante cosa, pero les puedo decir algo, ¿sí? Que las cosas que he hablado, Dios las puso en mi corazón y estoy sustentándola con su verdad y su palabra es verdad. Y este hombre, Elí, repito, grábenselo bien, él mató a sus hijos. Él mató a sus hijos y no amó a su nieto que quedó sin madre. Y tampoco amó a su nuera, que antes de morir dijo, se va a llamar Icabod, porque traspasada ha sido la gloria de Dios. ¿Por culpa de quién? Escúchenlo. ¿Por culpa de quién? Yo he visto mucho padre cegatón, discúlpeme, ciego porque no alcanza a ver, ciego porque dice, es responsabilidad de ellos, que ellos hagan su vida, hay que vean. Hay algunos inclusive han dicho, ellos tienen que crecer, encontrarse con el pecado, ya después Dios los llamará. ¿Y dónde dice eso la Escritura? No, la Escritura dice que nosotros los debemos de instruir, que nosotros debemos de guiar. El Padre guía, el Padre corrige, el Padre instruye, el Padre es el responsable de estar con Él. En ninguna parte de la Escritura dice que nuestros hijos hay que vivan como quieran. Oh, déjalo que vea pornografía, déjalo que vaya acá. ¿Cómo le prohíbes ir a la playa con sus amigos, los greñudos que están ahí en la calle? No, déjalos que hagan lo que sea, lo que quieran. No, querido. Ojalá padres abran los ojos y digan, además de decirte Dios, perdóname por todas mis pornografías y mis rencores, y la mujer que diga, perdóname por el rencor que le tenía a mi marido, también decirle, perdóname porque no amé a mi hijo, porque pude haberle estorbado, como dice aquí. Ahí dice que Dios iba a condenar a Elí porque no estorbó a sus hijos. Y a alguien que sea buen intérprete de la Biblia dirá, no, sí les estorbó, allí está, les dijo, no lo hagáis, eso está mal. Les presentó argumentos y hasta muy teológico, si el hombre pecare contra el hombre, pues los jueces le librarán y le juzgarán, pero el que peca contra Dios. El hombre conocía la Biblia, pero ¿por qué es culpable? Porque Dios lo dice que es culpable. Y porque no estorbó, palabra importante, no estorbó a sus hijos. Hay un momento en la relación del padre con el hijo, en donde el padre no es responsable como tal de lo que haga el hijo. Hay un momento. Yo le he dicho a muchos padres, tú haz lo que tienes que hacer. Si eres cristiano, ora. Estorba al hijo. Estorbar al hijo, y aquí hablamos acerca de lo de hace 8 días. Padres que dicen, tiene 14 años, tiene celular con YouTube. Y dicen, pues no hay ningún problema, ¿para qué hay que ser tan anticuado, radical? No hay ningún problema. Y podemos ponerle esa y muchas otras circunstancias y situaciones en donde el padre no es suficientemente radical. Y les vuelvo a repetir una cosa, si vas a corregir a medias,
guarda tu varita romántica. Son unas varitas así chiquitillas que ni siquiera duelen, ¿sí? Como te dije, cuando a mi hijo lo he corregido y me dice, me duele, le digo, está bien, precisamente por eso te estoy pegando, para que te duela, ¿sí? Para que te duela. No seas de aquel padre mediocre. Tienes que estorbarle a tu hijo. Esto lo veo en la Biblia y tú, vuelvo a repetir, dirás, eso no va a suceder, mi hijo no va a morir. Miren, ministré a un hombre que era radical, entre comillas, radical, porque sí, o sea, sí tenía la intención, algunos tienen la intención de corregir, tienen los principios bíblicos, y se acercaba para pedir mi opinión acerca de un hijo que tenía. El debate era este: él llega a la 1 de la mañana a casa. Le digo, ¿llega a la 1 de la mañana a la casa? Digo, estás mal, ¿no? En tu orden. Sí. Le digo, si yo fuera tú, a las 10 de la noche le diría, aquí si no llegas a esta hora o antes, ya no vengas. Pero el hijo manipulaba y le decía, no, y los argumentos de los chavos. Y el padre sí le decía, no, es que no es bueno que llegues, y dialogaba con él. Elí que no es firme. Querido, como padres no estamos llamados a negociar con los hijos. No vamos a hacer negociaciones con ellos. Se les explica y no lo quiere entender por su necedad. Ya dije, hijo, te callas y las cosas son así. ¿Quieres de otro modo? La puerta está muy ancha, te puedes ir. Este padre, mi consejo era, ponle la regla y que entre temprano a tu casa. Porque tus otros hijos lo van a ver. ¿Sí? Si tus otros hijos ven, van a decir, pues, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, él tomó esta decisión. Yo no sé si me vio muy estricto a mí, ¿no? Y fue con otro predicador que lo conozco, sentimental, y que ese predicador acostumbraba a dar consejos de acuerdo a cómo se sintiera bien la gente. Y me dijo, dile a Ricardo que yo ya vi tu asunto. ¿Sí? No le pareció mi consejo, fue muy radical. Él siguió dejando a su hijo entrar hasta la 1 de la mañana y a la hora que él quería. Pasaron los meses y se sentó a platicar conmigo de su hijo. Yo dije, bueno, pues ya se supone que yo ya no activaba aquí, ¿verdad? Pero le escuché. ¿Y sabes qué me dijo? Hoy, a las 3 de la mañana, se accidentó mi hijo. El carro está casi destrozado, o por lo menos de la parte delantera está destrozado. Yo nada más me le quedé mirando y no dudé ni un segundo en decirle, yo te lo dije. Se agachó, yo te lo dije. Y nada más por respeto al otro predicador no le dije, pero preferiste el consejo sentimental, barato, económico, porque así queremos a veces. Hay gente que dice, es que el pastor me dijo esto. ¿Y quién es el pastor? Ningún pastor está por más allá arriba de la escritura. Ninguno. Nadie, quien sea, ni yo. Nadie está por arriba de la escritura. Y esto fue verdad. Y la verdad te das cuenta que la palabra de Dios se cumple. El padre es culpable, porque él pudo ser firme y no negociar con él, ni estar ahí discutiendo y medio que corrigiéndole y diciéndole, porque sí le dijo, hijo, es que es muy tarde la hora que llegas, hijo, de veras es que eso no es correcto, hijo, mira, es que pasa esto, pasa el otro, sí, pero finalmente el hijo venció, el hijo siguió llegando. Y dime a mí, ¿qué hace a las 3 de la mañana un pequeño, un joven, porque era joven, en la calle, con un auto? ¿Quién sabe si no iba borracho? ¿Quién sabe? Eso no lo sé. Pero ponte a pensar una cosa, y tú dime a mí, ¿quién es el culpable? Díganme, ¿quién es el culpable? Creo que cuesta trabajo reconocerlo. Por eso, en otras preguntas que les hago, en coro dicen, es esto. Cuesta trabajo reconocer que el padre es el impío. El padre es el insensato. ¿Cuántos padres pueden quedar libres en su conciencia si a un hijo le dicen, porque he conocido padres así, le dicen, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto otro? Yo les he dicho a los padres, tu función estorba nada más, porque dice la escritura, estórbale. Pero hay hijos que pueden hasta no sé, a medianoche salirse de casa, eso queda fuera de tu alcance, si estás de acuerdo. Va a haber cosas que tú no vas a ver y que el hijo va a hacer. De eso no eres responsable.
Tú eres responsable de lo que sabes que está haciendo y puedes estorbar y poner orden. De lo que ignoras, tú no puedes. Tú no puedes saber o adivinar que dijo, metió pornografía a la casa, ¿verdad? Y que ahí tiene las revistas abajo de la cama. No sabes, no eres adivino, ni adivina. Pero eres responsable de estorbar en aquello que tú estás viendo que él está haciendo mal. Queridos, los padres somos culpables y responsables si nuestros hijos llegan a incurrir en faltas graves tomando el principio bíblico y así en el contexto que te estoy hablando. Somos culpables. Por eso no me canso de decir, Elí asesinó a sus hijos. Elí los mató. Y si se hubiera muerto este muchacho a las 3 de la mañana, ¿sí? Si hubiera muerto, porque ¿quién le garantizaba la vida? Si él se hubiera muerto, era culpa del padre y eso, su conciencia, yo creo que le reprendió. No era yo mejor que el otro ministro y predicador. Estábamos ministrando ambos, la iglesia. No era yo mejor. Pero a veces la gente es así, ¿verdad? La gente que no quiere ser firme, busca consejos conforme su comodidad. No, sí quiero corregir, porque la Biblia lo dice, pero no tanto. Sí quiero hablarles a mis hijos, pero no tan fuerte. ¿Sí? No quiero ser tan estricto. Tú eres Elí. Eres Elí. Les estás haciendo daño y los vas a matar. Qué exageración. Tú dime si no es muerte lo que viven muchos jóvenes perdidos, divagando, que no trabajan, que no saben y han perdido el rumbo de la vida y que ahí por accidente crean un matrimonio mal hecho en fornicación y luego se casan, están discutiendo, después se divorcian. Dime si eso es vida, preferible muerte, algunos lo dirán así. Es lo mismo, lo destruiste al hijo, porque nunca le estorbaste. Tu responsabilidad es estorbarle. Y además no en una manera simple y sencilla. Quítate de la mente aquello que dices, ya lo dialogué, ya le dije. Bueno, pero ¿cómo le dijiste? No llegues tan tarde, hijo. No, hijo, es que te vas a hacer daño, mijo. Mira cuántos delincuentes hay, papi. Mira, hijo, Elí sin firmeza. El buen padre que los ama le dice, aquí la hora es a las 9:30 o 10, de acuerdo a lo que alguien quiera. Y si pone argumentos y dice, es que todos los jóvenes, mis vecinos, los padres de ahora, todos a ellos los dejan. Tú me quieres tener aquí reprimido, pues anda, vete a vivir con ellos, hijo. Vete si quieres. Si tú piensas que así es, órale. Y si el hijo se va a vivir con ellos y después se sale en las noches y por ahí lo matan, el padre dirá, yo le estorbé. Yo estoy limpio. Yo no soy responsable porque yo lo vi, lo estorbé y él no quiso. Porque en algunos momentos los hijos van a tomar esas decisiones muy de ellos, aun cuando se les diga lo contrario. Eso sí es bíblico y eso sí es cierto, aunque no es la regla siempre. No, queridos, que se acaben esos padres mediocres, que es Elí. El padre mediocre, el que sí disciplina, pero a medias. El que sí le llama la atención a su hijo, pero a medias. Le da pena que lo vean, que piensen que lo está regañando muy fuerte a su hijo. Le da pena con las demás personas. Le da pena, le da miedo, le da muchas cosas. Pero finalmente daña. Los que son cristianos, yo te voy a decir una cosa, si vas a corregir a tu hijo, infríngele dolor. La Biblia dice que es vara. Y la vara duele. Si tú quieres darle manacitos, eso no sirve. Y tú eres Elí. Si tú quieres ser y hablarle así bonito y dices, hay padres que hacen esto. El hijo hace cosas malas y lo llaman al cuarto y abren la Biblia. Mira, hijo, Caín mató a Abel. Yo no quiero que seas una persona asesina en el futuro, mi hijo, mira, le pegaste a tu hermano, ¿entiendes? Sí, mami, sí entiendo. Hijo, mira aquí, te voy a instruir, hijo, ponme mucha, sí, mamita, sí. Y ya el hijo se va y dice, ya lo hice, ya cumplí. Cumplió con su mediocridad. Tú dirás, entonces no hay que instruir a los niños, claro. Pero si le pegó a otro y lo llamas para instruirlo, y no le pegas porque dices, es que no tenía instrucción. Ah, caramba. ¿Dónde necesitaba instrucción para no pegarle al otro niño? Para eso no necesitaba instrucción. Los niños necesitan instrucción para ciertas cosas, para otras no.
Para otras ellos tienen también un entendimiento y una lógica, y cuando el pequeño llega, empuja al otro y le pega a la otra, tú no vas a decir, lo voy a instruir, porque nunca le había dicho que no había que pegarle a los niños, nunca le había instruido, nunca le había dicho, es que hay más niños en todos lados, ¿a dónde vas? Entonces no les pegues ni a este, ni a otro, ni a aquello. Entonces yo como padre había faltado, entonces ahorita que le pegó a una niña, pues yo lo instruí. No, queridos, no ocultemos nuestra falta, nuestra mediocridad detrás de esos argumentos, porque no es cierto. Llámalo, dale sus buenos, y posteriormente, si eres cristiano, toma la escritura y dile, Caín y Abel eran hermanos y el uno le pegó al otro. Y vas a ver que va a funcionar así. Pero no tienes nada que instruir en este contexto y en esta circunstancia. Así como tal, antes, como el ejemplo que puse. ¿Sí? Entonces, si vamos a corregir a nuestros hijos, hagámoslo con calidad, con firmeza, en la forma en que Dios nos señala, queridos. Seamos así, por favor. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, por ahí andamos también. Elías era el padre que sí corregía y sí hablaba, pero lo hacía a medias. El problema no era que no lo hiciera, sino la forma en la que lo hacía, ¿sí? Ya puse muchos ejemplos de esas vocecitas, de susurritos que a veces el pequeño ni escucha y simplemente se vuelve el hijo manipulador. Entonces, ese fue el padre mediocre, el que sí lo hacía, el que no le puedes condenar, el que no le puedes decir no lo haces porque sí lo hace. Pero habrá quien le diga, lo haces, pero lo haces a medias. Y ese es tu problema. No es que no lo hagas, sino lo haces a media. Ay, mijitos, no pequen contra el pueblo. Sí lo hizo. Clásico padre que toma la varita romántica y que ni siquiera le pega hasta con miedo al hijo. En vez de que a flor de piel y algo que le duela, por amor a su alma, y como, repito, ya expliqué en 5 enseñanzas anteriores y están en el canal del Remanente 77 en YouTube. Todas ya las enseñanzas. El siguiente padre es el padre alcahuete, que ve lo que sus hijos hacen y no hacen nada. O sea, está, pues quizás no peor como que el otro, porque el otro es hipócrita y hace las cosas a medias, mejor que no las haga, ¿verdad? Pero dice el versículo 5, dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y escuchen, y su padre, ¿quién era su padre? David era su padre. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. Otros traducen, nunca le había reprendido. Otro traduce, nunca le había censurado. Nunca le había disciplinado. Nunca lo había disciplinado. Este pequeño ya andaba haciendo, o grande, ya era grande, porque aquí también quiero decirles que aunque nuestros hijos son grandes, no porque sean grandes quedan excluidos de que nosotros les estorbemos, y más cuando están bajo nuestro techo todavía. Vemos a padres que como nos deja ver aquí la escritura, fallaron. Tú dirás, el dulce cantor de Israel, sí, el dulce cantor de Israel. ¿Dañó a sus hijos? Sí, los dañó. ¿A dónde se fue David? Pues al cielo, porque en este sentido, aunque falló, ¿verdad? Creo que se arrepintió y de alguna manera fue un hombre de Dios hasta el final. Pero la Biblia dice que los padres no van a ser culpables en este sentido por los pecados de los hijos, pero sí hay una culpa de la cual debió de haberse arrepentido y a la que yo estoy invitando a los padres en este día. ¿Sí? Entonces, volvamos a leer versículo 5 de Primera de Reyes 1. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Era rebelde. Y te digo, cualquier hijo aun de cristianos puede tomar la rebeldía. Pero la Biblia aquí se ocupa de decir algo que nos ayuda a nosotros para que podamos entender el mal. Adonías fue asesinado posteriormente por un capitán de ahí de guerra, por un soldado de Salomón. Fue muerto. ¿Sí? Llevó y corrió la misma suerte Adonías. Pero el asunto es aquí, ¿por qué la Biblia se ocupa y las varias diferentes traducciones como que te ponen, o sea, te dicen, es que este era un rebelde, pero
Su padre no lo disciplinó. Es que este era un rebelde, pero su padre nunca se ocupó en reprender y en ver y en estorbar. Busca las diferentes tradiciones que hay respecto de este versículo y te vas a dar cuenta que la Biblia aquí nos está exaltando cómo no dañar a nuestros hijos, cómo debemos hacer. Él no estorbó. Él se enteró que iba en caminos no correctos y de rebeldía. Y son aquellos clásicos padres que, repito, no son como Elí, que sí hacía algo, sino estos ni siquiera. Les va y les viene que el hijo esté acostado ahí de algazán a las 12 del día, a las 10 de la mañana, está acostado y eso es pecado, porque eso es flojera. Y así se la vive todo el tiempo. Y cuando alguien le dice, haz algo por tu hijo, dice, ¿qué tiene? Déjalo, es niño. ¿Han oído esa frase que la tienen en la boca decenas de personas? Es que es niño, es que es niño, es que es niño. Esa frase nos ampara para hacer todas las cosas mal hechas con nuestros hijos. Queridos, David escuchó y sabía lo que su hijo estaba haciendo. No pensó en él. No le importó su hijo. ¿Por qué hablas así de David? No, yo no. La Biblia está hablando de él. La Biblia lo dice y revisa las diferentes traducciones. Él nunca lo reprendió, él nunca se ocupó, no apartó tiempo para ver el mal en el que estaba, para ponerle freno. Es el clásico padre alcahuete que no dice nada. Y de hecho, de esos están llenas muchas congregaciones que no dicen nada, que le pueden decir escupió a la niña y que dicen no hay problema, no le dice nada. Y a veces ni dialoga con él ni nada, simplemente lo deja que viva como quiera, que haga lo que quiera, queridos. Eso fue lo que hizo David. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días, escúchalo. Con decirle, ¿por qué haces eso? ¿Verdad? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces así? Nunca le preguntó, nunca lo cuestionó, no hizo nada. Y hay muchos padres que no han hecho nada por sus hijos cuando están empezando a manifestar actitudes de rebeldía, ¿sí? A tal punto que hay padres que se han dicho cristianos y ¿sabes qué es lo que dicen? A los hijos hay que dejarlos hacer lo que sea y no les digas nada porque la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. Así que si un hijo muere después de haber escupido al pequeño, a ver a dónde se va. ¿A dónde se va? Se va al cielo, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ese es el refugio de muchos padres para no educar, para hacer caso omiso de lo que él hace. Siempre, cuando le dan la queja, siempre, el hijo no es culpable. El hijo le pone su cara de hipócrita y mentiroso y manipulador. Y la madre dice, no, él no es culpable, no investiga. David no investigó, nunca se ocupó por investigar y por ver, por disciplinar, por ver qué estaba pasando con su hijo. Esos padres indiferentes, esos padres que no les interesa, esos padres que les dices, es que tu hijo es un irrespetuoso, tu hijo escupió, tu hijo es esto. Y dice el padre, pues, no seas exagerado. ¿Qué tiene? Y todavía el hijo llega y hasta a veces ha habido escenas en donde el hijo se ríe del acusador. Y dice, ya ves, mi padre no me dice nada. Acúsame con mi padre, yo sé que él no me va a decir nada. No me va a decir nada, no va a hacer, y se pueden burlar de la gente. Queridos, este padre es el alcahuete, este padre es el que hace caso omiso, este padre, en este aspecto y tomando el mismo principio, mató a su propio hijo, en este aspecto. Y tus pensamientos y los pensamientos de aquellos de nosotros que conocemos la Escritura, ¿no pensamos también en el otro vanidoso, cómo se llamaba? Absalón. El mismo principio podemos aplicarlo, creo que sí. Que quedó colgado de las greñas ahí de un árbol. ¿Por qué quedó colgado de las greñas del cabello? Era un hombre vanidoso. Absalón, hijo de David también. ¿Sí? Tal parecía que en este aspecto no le interesaban las actitudes de sus hijos. Y no hacía nada. Le podías dar quejas a él. No hay problema. No va a pasar nada. Pero sí pasó. Adonías fue muerto. Adonías fue muerto. Más adelante, si estudias la Escritura, un capitán lo mató. Porque se lo merecía. Se lo merecía. Pero ¿quién contribuyó? ¿Tú quieres contribuir para las lágrimas de tu hijo?
Si quieres, dilo y dítelo a ti mismo. Y sigue viviendo así, como Elí, y haciendo caso omiso de lo que él dice. De las quejas que te dan, de las quejas que te dicen, de lo que las quejas que da la esposa, o de las quejas que da el esposo a ti, esposa, o viceversa. Sigue haciendo caso omiso, sigue minimizando las cosas, sigue como aquel padre que te dije hace rato. Te dicen que hizo mal, van 3 días y no has hecho nada, y ni has dicho nada. Y cuando tu esposa o tu esposo se enoja y dice, ¿por qué no has hecho nada? ¿Por qué no has visto esto? Dices, no hay que ser tan exagerado, no pasa nada. Bueno, a ti no te pasa nada. Y yo a muchos les he dicho, tú ya estás viejo, ya vas de salida, discúlpenme el término. Vas de salida, pero los que van a sufrir son ellos, y lo he dicho. ¿Sí? Si David se hubiera parado y le hubiera dicho, no vas a hacer eso. Si David le hubiera dicho, no hagas eso. Si tú lees todo el relato, Adonías buscó su muerte. Buscó su muerte. Porque cuando después de haber hecho carro se sublevó y todavía fue perdonado por Salomón, Salomón le dijo, vete a tu casa, está bien. Pero la segunda vez ya no la libró. Pues ¿cómo la va a librar si una persona que, si mi padre no me estorba, es el rey de Israel? Él no me estorba en nada. Él no dice nada. Le vamos a decir a tu papá que hiciste esto. Díganle, yo conozco a mi papá. Le interesa más la televisión, le interesa el fútbol, le interesan las novelas. Yo no le importo, no me va a decir nada. O sea, no va a hacer nada. Son esos padres que no hacen nada cuando escuchan la fama de sus hijos, y en este sentido son menores que Elí, porque aunque se abra la boca ese hombre, aunque no es menos culpable, pero en este sentido, David cayó. Tú dirás, pero yo había escuchado a David, el dulce cantor de Israel. Bueno, pues también la Biblia dice que adulteró y que mandó matar a Urías, y es cierto. Y en este aspecto miren lo que hizo también. ¿Sí? Nunca le pidió cuentas a su hijo, nunca hizo nada. Si escuchas que te dicen algo de tus hijos, pon atención, no digas que son chismes. Es que la gente habla, ¿no? Pues hay gente que ha hablado de mí, por ejemplo, y le pongo atención y digo, ay, pues puedo corregir, qué bonito que hablen de mí. ¿Sí? Job era un hombre que él decía, y ofrecía todos los días sacrificio, ofrenda por sus hijos, porque decía, quizás habrán pecado contra Dios en el día de hoy. Quizás habrán pecado, ¿sí? Y hay muchos padres que, no, pues mi hijo no es capaz. Oye, pero es que tu hijo robó. Yo lo conozco. ¿Cuántas veces escuché eso? No lo escuché, pero hasta el cansancio. Yo conozco a mi hijo, él no es capaz. Algunos pequeños, porque yo ministré pequeños, estaba el debate entre las acusaciones que se hacían, la defensa sentimental de la maestra. Y algunos chavos yo les decía, bueno, vamos a hacer esto, dime la verdad. Y yo, siendo ministro, le decía, le voy a decir a tu papá que no te pegue, pero dime la verdad. Decía, no, sí, yo dije tal grosería. Ah, bueno, está bien. Y así podía de alguna manera ayudar. Pero los padres que son de este tipo son los que hacen caso omiso. ¿Tu hijo hizo algo en la semana? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo platicaste con él? ¿Ya lo platicaste con tu esposo o viceversa? ¿Ya se juntaron, si son cristianos, a orar, a llorarle a Dios, a decirle, quita esa actitud de él? ¿O dijeron, pues, hijos de pastores también impíos, hijos de cristianos también impíos, andan entregados al mundo, hijos de pastores, con su fe y todas sus groserías y todas las cosas malas? En vez de que digas, vamos, y no conformarte y decir, vamos a investigar. ¿Que mintió? Y el hijo del pastor decía 10 mentiras, entonces mi hijo es un ángel, nada más mintió o acaba de mentir. No, queridos, esas actitudes, como estás viendo ahorita, y si eres sensible y lo lees, te vas a dar cuenta de cómo destruyó o lastimó o afectó a sus hijos, porque no quiso. Fue el padre alcahuete, que todas las quejas le entraban por un oído y salían por el otro, y no hacía nada. Y de esa manera, él podía decir, pero yo no hice nada. Claro, ese es tu problema, que no hiciste nada. Si no dije nada, claro, ese es tu problema, no dijiste nada. ¿Sí? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Esa es la realidad. Último padre. 1 Samuel capítulo 8. Aconteció, dice 1 Samuel, versículo 8. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías.
y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hasta ahí leemos. Hasta ahí leemos. Cuando yo vi la vida del profeta Samuel, hasta te dan ganas de ser como él. Una persona que amaba al pueblo de Dios y que su voz transformó una sociedad. Cuando lees esto, el que es cristiano sensible, entras en pensamientos y sentimientos encontrados y dices, ¿por qué si era un hombre de Dios? ¿Por qué sus hijos, ya ni siquiera sus nietos, a lo mejor ya con los nietos o bisnietos se pierde un poco la idea, la originalidad del cristianismo? Pero no, aquí eran sus propios hijos, que andaban en sobornos y que andaban haciendo y pecando delante de la presencia de Dios, pervirtiendo el derecho, dándole derecho al que no tenía derecho, haciendo juicios injustos y haciendo las cosas mal delante de la presencia de Dios, y el pueblo lo sabía. La misma escena que con Elí. Cuando yo leí esto, vamos a decirlo así, me vino una cierta tristeza, angustia, confusión, lo que quieras llamarle, pero creo que me entienden. Hasta cierto desánimo, si tú lo quieres ver de ese modo. ¿Por qué? ¿Por qué este gran profeta que llegó en el momento adecuado? ¿Por qué? Y Dios me hizo reflexionar muchas cosas porque siempre me lo pregunté. Y estoy seguro que esta es la razón. Dale la vuelta a la página. 1 Samuel capítulo 16. Capítulo 15, versículo 35. Es casi ahí mismo. ¿Quién era Samuel? Samuel era una persona sentimental. Esto es lo que Dios habló a mi corazón y es verdad. Con sentimientos, si somos súper sentimentales, no podemos educar a nuestros hijos. Y te lo voy a explicar más adelante. Yo me pregunté durante mucho tiempo y dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué son las cosas así? ¿Por qué él falló de esa manera? Dice aquí la escritura, 1 Samuel capítulo 15, versículo 35, dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel, ¿qué hacía? Lloraba. ¿A quién le lloraba? A Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Fíjate, entiende, y Dios me hacía entender una cosa, es que con sentimientos no podemos educar a los hijos. Los sentimientos son uno de los peores enemigos nuestros. No podemos educar a Dios educar a hijos con nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque ¿qué sentimos cuando nace nuestra pequeña? Su sonrisita, sus facciones que dice se parece a mí o a ti. Pero es una alegría, como hablamos en herencia de Jehová son los hijos. Y es ahí en donde debemos de tener cuidado con los sentimientos. Y hay mucho padre sentimental que dirigen y quieren dirigir a sus hijos, y todo lo que hacen sus hijos lo ven con el lente del sentimiento, lo filtran con los ojos del sentimiento. Con sentimientos no podemos servir ni a Dios ni educar a nuestros hijos. Samuel lloraba. ¿Por quién? Por Saúl. ¿Quién era Saúl? Un impío, pisoteador de la palabra de Dios, posteriormente hechicero, ¿verdad? Consultó una hechicera, necio, rebelde. Tú dirás, ¿que no hay que llorar por ese tipo de personas? Bueno, sí, pero era otro tipo de persona. Una persona que había pecado demasiado contra Dios. Y pónganse a pensar una cosa. Si se la pasaba llorando por un pecador, y lloraba, y lloraba, y lloraba, ahorita vas a ver lo que Dios le dijo. Y lloraba por alguien que no era de su familia, que no era su hijo. Te habla de una persona sentimental, cuyos sentimientos están muy elevados. Y ve lo que le dice Dios aquí, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno y ve, te enviaré a Isaí en Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Este hombre no dejaba de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba, muy sentimental, era muy su amigo. Yo no sé, queridos, pero Dios, si hubiera sido una oración sincera y un llanto sincero de Samuel hacia Saúl, Dios no lo hubiera reprendido. Pero su llanto no era correcto, era insano. Su llanto estaba fuera de orden.
Esa es la realidad. Al punto de que dije, ya, Dios le dice, ya deja de llorar. Ya deja de llorar a Samuel, porque yo ya lo deseché, a Saúl, porque yo ya lo deseché. Y queridos, este es el tercer tipo de padre del que voy a hablar. El padre sentimental. Repito, nuestros sentimientos nos pueden traicionar. ¿Por qué razón? Porque, repito, cuando vemos a nuestros hijos, si nacen así con nuestras facciones, un poco el pelo chinito ya cuando se empieza a formar, ¿verdad? Sus ojos azules, por así decirlo, sus manitas, su sonrisa, y todo aquello nos debilita, queridos. Por eso debemos de ser bien firmes. Con sentimientos, repito, no podemos educar hijos. Los mexicanos somos tan sentimentales que no podemos ni somos capaces de tomar a un pequeñito y darle un buen barazo para que se eduque, por amor a él, como ya estudiamos. Porque nuestros sentimientos pueden más. Créeme, querido, y les puse un ejemplo un día. ¿Qué crees que sentí el día que iba a corregir a mi hija y le di 2 varazos y de repente se me cae la vara y mi hija agarra, se inclina, toma la vara y me la entrega de nuevo? ¿Tú qué crees? ¿Qué sentirías si hubiera sido tu hijo? Te dan ganas de llorar. Porque es tu hijo. O sea, no eres un robot que no sienta. Nosotros sentimos un cariño muy grande contra los que verdaderamente amamos a nuestros hijos. Se siente un cariño, se siente algo muy bonito. ¿Por qué es que ahí están los abuelos? Ahí están los abuelos con sus opiniones sentimentales. Ven llorar al niño, ni siquiera preguntan por qué está llorando. Simplemente dicen que no llore. ¿Por qué? Porque sienten bonito, es más, escuchen el audio, herencia de Jehová son los hijos, y es algo muy bonito. El hecho de poder ver a un pequeñito, ¿verdad? Nos trae una satisfacción, pero nos puede tocar y afectar nuestros sentimientos. Debemos de controlar nuestros sentimientos. Con sentimientos no puedes ponerle freno a tu hijo cuando está haciendo mal. Tu sentimiento va a ser el mayor. Tu sentimiento es que vas a decir, como dijo y declaró en una ocasión una persona discutiendo con los padres que no querían educar a los hijos. Es que lo amo tanto, o sea, es tanto mi amor por él, que no le voy a pegar. El sentimiento de Samuel cegaba el pecado de Saúl. Y yo te digo una pregunta, y nada más por sentido común. Si así era con alguien que no era de su familia, ¿cómo era con sus hijos? Pues es por sentido común. Sentimentalista. Es que cuando le pego llora. Querido, no se va a reír. Es que si le hago así, se vaya a frustrar. Es que si voy y le digo y luego sentir mal así porque está emberrinchado, está así, le robó el dulce al otro, etc. No, es que mi hijo es muy bonito. Es que es muy bello. Es que su sonrisa. Y ahí la maña de los hijos. ¿Cuántos hijos pequeños que cuando empiezan a moverse, a caminar un poquitillo y hacen algo mal y el papá se acerca y va decidido y dice, lo voy a corregir y le voy a llamar la atención, y el pequeño nada más lo mira fijamente y se ríe con él? Y el papá se ríe y dice, ay, mi hijo. Y no hace nada. Porque por su sentimentalismo. Y de eso se tienen que cuidar mucho los abuelos, las mujeres que son muy sentimentales. Y te diría una cosa también los hombres. Los hombres no ven ni se dan cuenta. O sea, hay hombres que todo el día están fuera de la casa y no batallan con los hijos y sus desobediencias. Llegan a casa y por casualidad la mujer le está pegando al hijo. Y el hombre sentimental, pues en vez de razonar, ¿por qué le estás pegando? Yo te voy a pegar a ti. ¿Por qué? Porque se siente feo, ¿no? O sea, como seres humanos sentimos feo que alguien le esté pegando a mi hijo, en este caso mi esposa, que le esté pegando o que le esté dando sus buenos varazos o sus buenos cinturonazos, si se lo merece. Cuidémonos, porque los sentimientos son traicioneros. Cuidémonos. Conocí la historia de un hombre y embona muy bien en esto, que nació en un hogar en donde murió un familiar y otro más. Quedó casi solo. La abuela se hizo cargo de él, pero lo educó con un 100% de sentimentalismo. Pobrecito, mi pequeño rubio, mi chulo. Y todo era sentimiento, lo que quiera mi nene, lo que quiera. Eso es una historia real. Lo que quiera él, o sea, era el sentimiento. Tocarlo, olvídate. Tocarlo no.
el sentimiento de tristeza, ha sufrido mucho, ay, qué bonito, es mi nieto, es esto, es el otro, ¿verdad? Lo tuvo así en un círculo de engaño, como he dicho, y de sentimiento, hasta el día en que se presentó en una escuela pública, en donde cuando llegó, ahí ya no estaba el sentimiento. Porque ahí las profesoras, por lo que tú quieras, por principios, por fastidio, por lo que tú quieras, le iban a decir al chamaco, ¿sabes qué, chamaco? Aquí te me vas y te vas expulsado. Quiero batallar contigo, vete por allá. ¿Sí? Pero la madre, o la abuela en este caso, ¿sí?, lo educó con y por sentimientos. Cuídate que ese querer a tu hijo sea el que Dios quiere. Cuídate que ese amor del que hablas sea el amor real que Dios quiere y no tus propios sentimientos. Si tú me preguntas qué he sentido cuando le voy a pegar a mi hijo y le veo su rostro, yo te puedo decir una cosa: siento tristeza. Y a veces hasta después de que les pego, y el diablo a veces ocupa eso, ¿no? Sientes como si fuera un remordimiento y dices, Dios, ¿pero por qué remordimiento? Si tú sabes que lo hice porque hizo mal e investigué y tú me lo mandas. Y así se va la duda, se disipa la duda. Pero si no nos cuidamos de nuestros sentimientos, los vamos a lastimar, los vamos a afectar y el resultado, al final, va a ser que los vamos o a llevar a la muerte o al sufrimiento a nuestros hijos, todo por comportarnos, ¿sí?, como padres mediocres, como padres alcahuetes y consentidores que somos ajenos y no nos interesa ni investigamos las malas acciones de nuestros hijos, las dejamos a la deriva, siempre, ¿sí? Y si somos aquellos padres que por sentimiento dirigimos a nuestros hijos, de sentimientos ellos no van a llegar a un hogar después cuando sean grandes, ¿sí? De sentimientos no podemos vivir, queridos. Qué difícil es para los padres que tienen hijos de 1 año y medio, de 2 años o un poquito más pequeños, ¿sí? Es ahí en donde más daño les hacen. Tú consiéntele las cosas a un pequeño durante año, año y medio después de haber nacido y vas a ver el monstruo que creas. Se vuelven unos monstruos. Todo el tiempo quieren llorar y quieren brazos. Ya le diste leche, ya sabes que no tiene cólicos, ya lo investigaste, ya te instruiste, pero luego grita y exige que tú estés allí. Y tú como dices, pobrecito, ¿y cómo lo voy a dejar llorar? ¿Cómo voy a dejar llorar al niño? Pobrecito, es que no lo estás amando. Y ojalá cambiara esa cultura y esa forma de ser y esa forma de dañar. ¿Por qué? Corrijo, no es cultura, es formas malas e inadecuadas y que vienen a resultar en daños a nuestros hijos. Resumen, 3 padres que destruyeron a sus hijos y que los llevaron a la muerte o a la destrucción. ¿Eran hombres de Dios? Sí lo eran, no puedo decir que no. Alguno dirá, bueno, pues entonces si David así dañó a sus hijos, pues bueno, yo no ando tan mal, pues tampoco voy a investigar lo que hacen mis hijos, que no soy mejor que David. Esa forma tan mediocre e insensata de pensar, aléjala de ti y toma un compromiso y dile a Dios, quiero ser el padre que ayude, que construya y que vea por sus hijos, que aprenda a estorbarles en las acciones que ellos emprenden. Cerremos los ojos y agradezcamos a Dios. Padre, muchas gracias por todas tus bendiciones. Yo te pido que nos ayudes a cambiar nuestra mentalidad y a los padres enseñarles que son culpables de la forma mala e incorrecta de educar a los pequeños. Gracias, Dios. Gracias por las vidas que tú has traído y gracias por todos aquellos que nos escuchan en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. De parte del canal de Remanente 67 reciban afectuosos saludos todos los que están conectados y esperemos que sean de bendición estos estudios.